escenarios del futuro, qué pasaría si tal cosa. Entonces diseñaron un montón de nuevos materiales, dispositivos, algunas cosas se tocan con las nuestras, otras no. Pero lo que tiene de fantástico es el modelo de convocatoria masiva. Y una de las más interesantes fue el laboratorio del amor, ¿no? Para ver, bueno, qué es el amor, qué se siente, por qué sentimos, cómo es eso. Y también hicieron otro sobre el sonido, sobre crochet y corales, mostrando la combinación que hay entre cosas que uno dice que tendrá que ver, ¿no? El crochet con los corales. Bueno, esa pregunta increíble, ¿no? De qué tiene que ver con qué, la idea de Bateson, de la pauta que conecta. Y que hicieron sobre música, biorritmo, es increíble. ¿Por qué la música? ¿Qué nos hace la música y por qué la música nos motiva y nos moviliza? Pero no contado, sino sentido, experimentado. O sea, armar dispositivos, pues yo creo que esa es la clave de todas estas cuestiones, ¿no? O sea, si uno quiere resumir de qué estamos hablando, hay dos formas de transmitir experiencia, hay dos formas de recibir la experiencia. Una es contándola, como yo estoy haciendo ahora, y otra es experimentándola, viviéndola. Y para vivirla hay que generar dispositivos de cambio de comportamiento, dispositivos de aprendizaje, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo en el lab también. ¿Estabas ahí vos, Floppy, ese día? Ah, estás ahí. ¿Ves Rubén, que cuando va a Buenos Aires cumple, ¿no? Ahí estaba ahí, ¿viste? Bueno, siempre se pasa un injerto digital igual ahora, ¿eh? Se puede hacer siempre, es muy fácil hacer eso. No, pero estuvo. Ese día este chico es un genio absoluto, trabaja con la Kinect, y lo que hizo con la Kinect fue hackear la Kinect, convertirla en un dispositivo de software abierto y permitir registrar este tipo de cosas. Esta es nuestra bailarina estrella, que tenemos una pedagoga del lab. Es chubutense, sí, es de acá. Y estábamos trabajando con esto, ¿no? Otro punto que nos interesa mucho es cómo representar la información. Porque estamos llenos de información, llenos de datos. Fíjense eso, ustedes encuentran algo ahí y no encuentran nada, ¿no? Entonces, si nosotros podemos empezar a mostrar la información de una forma diferente, con infografía, con visualización, con diseño, uno empieza a generar sentido. ¿Cuántos 7 hay en esa lista? Es imposible saberlo. Pero si los pintamos, ya los vemos enseguida y podemos registrarlos. Una cosa tan simple como esa, o cambiarlos de posición, agrandarlos, rotarlos, o que titilen. Tiene que ver con una capacidad del cerebro humano de procesar la información visual, que no estamos explotando en las escuelas y que no estamos explotando en la comunicación tradicional. Bueno, esa es toda un área también muy rica y muy interesante para trabajar. Esto es una cosa que está haciendo. Bueno, acá este es lo que estamos muy contentos hasta ahora, que fue nuestra invención más interesante, que es la plastilina musical. O sea, hemos usado una plastilina que es conductiva del sonido, y con esa plastilina la hemos convertido en una interfaz. O sea, esa plastilina sirve, por ejemplo, para tocar música, o para conectarnos con una computadora, o para manejar dispositivos. Este es uno de los integrantes del equipo, de Jorge Crow. Este era un chico que pasaba por la calle también, levemente discapacitado, que se interesó por lo que estábamos haciendo y bueno, participó en el proyecto. Y tiene que ver con esta cuestión generalmente de ir generando prototipos, etc. Último punto y con esto termino. ¿Hacia dónde apuntamos? A crear aprendices. A pasar de este formato de recepción a emisión, ¿no? Y en ese sentido nos inspiramos evidentemente en personajes como Margaret Mead y Gregory Bateson, que son muy caros a nuestra experiencia, a nuestra formación. Y es muy divertido, porque este es un libro que vale la pena buscar. Es la biografía que hace la hija de Mead y Bateson, y que es antropóloga, ¿no? Entonces, y ella recupera lo que han hecho los dos padres, que eran dos genios, y los vuelcan en ese libro. La idea es aprender con el cuerpo, la idea es recuperar dimensiones lúdicas, y sobre todo la dimensión proyectual, ¿no? Esto que hablamos antes de las 10.000 horas, de las competencias, todo tipo de competencias. Y lo mencionó Rubén al principio, que me parece que es absolutamente clave, que es el tema de esta brecha generacional, de este divorcio que hay entre los intereses, los gustos y los sentidos que privilegian los jóvenes y los que privilegiamos los no tan jóvenes, ¿no?
Hay toda una riqueza en la música, en el sonido, en la coreografía, en el baile, que es predominante en esta generación y que se contrapone lamentablemente mucho al silencio del aula. Entonces ahí tenemos un problema de cómo reconciliamos estas cuestiones. Tampoco es que vamos a ir a bailar, vamos a hacer Glee, ¿no? En todas las clases, o vamos a hacer pura coreografía. Pero hay una disociación, es una contraposición que no es buena esa entre una cosa y la otra. Lo que comentaba antes, tiene los dispositivos en todos los ámbitos. El laboratorio no trabaja para las escuelas, el laboratorio trabaja para las organizaciones, para los hogares, para el contraturno, para lo extracurricular. Y estamos diseñando unas aulas que tienen que ver un poquito con estas ideas, y Marta trabaja mucho con esto, ¿no? De la reinvención de las aulas. Porque cuando uno piensa en el sistema educativo, piensa en demasiado grande. Dejémosle ese problema a los ministros de educación. Nosotros por suerte no somos ministros de educación, con lo cual lo que tenemos que hacer es reinventar las aulas, puntuales, aquí, ahora, etc., ¿no? Y para eso necesitamos estas cosas, aprendizaje invisible, las mentorías invertidas, etc., ¿no? Y es un ejemplo increíble, una loca total esta mujer. Yo no sabía que era esto. Pon un poquito el audio un poquito más fuerte. Yo no sabía qué era esto, me lo trajeron mis ayudantes de la universidad para llevarlo al colegio secundario. Y entonces, yo dije, Lady Gaga está loca, ¿no? Está totalmente loca. Pero tan loca como para dar clases de historia de la Revolución Francesa no puede estar. Yo buscaba y no encontraba qué era. No tiene nada que ver con Lady Gaga, es una loca que se llama Amy Burwell, que vive en Hawái, en Oahu, y que lo que hace es tomar canciones de música muy pegadizas, las canta exactamente con la misma voz y agarra pedazos de algo que quiere contar, en este caso la Revolución Francesa, lo convierte en un video de 5 minutos, tiene como 100 videos de estos, y si ustedes leen lo que dice el texto, es muy interesante. A mí me llevó a volver a leer a Robespierre, a ver qué había pasado con el terror, con los jacobinos, con los girondinos, y a los chicos los enganchó mucho. Es un muy buen disparador. Se llama History Teachers, tiene un canal en YouTube y ahí pueden encontrar muchísimo material de ella. Estamos tratando de traerla a Buenos Aires, así que si viene le vamos a avisar. Es muy simpática la mujer. Y la conocí por Twitter, obviamente. Bueno, estamos pensando esto físicamente, ¿no? Armar aulas diferentes. Ya estamos haciendo los primeros diseños de los muebles que vamos a poner en las aulas. Primero estamos haciendo los muebles del laboratorio, después lo vamos a llevar a las aulas. Tiene que ver con esta idea de aula, taller, etc. Y el último punto, y con esto cierro, tiene que ver con la ampliación de las narraciones. Somos todos cuentos, a todos nos gusta que nos cuenten cosas. Vamos a ver por qué vemos televisión, por qué vamos al cine, por qué leemos novelas, porque nos interesa que nos cuenten otros mundos, nos identificamos con los personajes. Bueno, hay que amplificar esta cuestión de los sonidos. Y llevamos estas laptops que no estaban en la escuela de danzas. Y estas son bailarinas, que están chicas jovencitas, que están empezando a hacer sus primeros pasos en la danza. Entonces les llevamos las laptops a ver qué se les ocurría hacer ellas con las laptops, ¿no? Hay Melina, esta es la chica que está trabajando en el laboratorio. No tenía todavía en esta escuela laptops. Y las chicas, bueno, vieron que había una cámara en la laptop y dijeron, bueno, a ver, vamos a ver qué podemos hacer con la cámara, ¿no? Entonces empezaron a filmar entre ellas para registrar los movimientos. Nunca habían filmado, nunca habían hecho nada, ¿no? Y en pocos minutos, por eso son cuestiones de un proceso que lleva media hora, una hora, ¿no? La apropiación de la herramienta. Y al revés después, ya a alguien se le ocurrió tomar la cámara y que veían desde dónde estaban ellas, ¿no? Y la apropiación instantánea del dispositivo, con lo cual se pueden amplificar los aprendizajes, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las áreas que estamos trabajando en el laboratorio, que tienen que ver con multiplicación de estos formatos narrativos. Y con esto cerramos. Joven. Bueno, y a veces muere zombón. Esto es una computadora. Ahí. Nosotros acá. Estamos en internet. Ponemos Google 99. ¿Está bien así? Se apaga así. Ahí está apagada.
pasás el cuadrado y le pegas al arco. Amará. Prendida. ¿Cómo se llama el aparato? En este cuadro. Muy bien. Les enviamos a la mami a llamar por el teléfono, mami. Mira, mami, A ver, te miro. ¿Pero no puedo saber tu contraseña? porque si no, me la pueden hackear y me la pueden robar y usar por ahí. Es una máquina que puedes cliquear y si querés cliquear alguna cosa, puedes buscar información, como buscar información de los indígenas, buscar información. De verdad no sabe. Ya aprendió a cerrarla porque ni sabía abrirla. ¿Entendiste? Colorín colorado, acá es colorín azulado. Gracias.